Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Hay un perrito molestando por ahí. 17 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos dando inicio a esta edición de día lunes 13. 16. ¿Por qué dije? Viernes 13 fue. Lunes 16 de marzo de 2026. Esto es Fuera de Contexto por la radio de la COPE. Musicaliza y nos pone en el aire el señor Rodrigo Poloni. Filma y recorta y nos pone en ¿dónde? En las redes sociales, en Google. En Google no, en YouTube, en el Facebook, el señor Julián Quirós. Equipo reducido tenemos este lunes. Está a mi derecha el señor Sandro Díaz. ¿Cómo estás, Sandro? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Lindo lunes. Está hermoso el día. Hacía frío esta mañana, ¿eh? Sí. Hoy, sí. Mita querida, que estaba fresco. Sí, saqué la campera y de repente dije, seguro que después me voy a arrepentir, pero bueno. Lo que me pasó es que yo ayer salí y hacía calor y andaba con la campera, me saqué la campera, estaba acalorado y la dejé en la parte de atrás del vehículo. Y esta mañana me levanté, tenía que salir a dejar a mi hijo y la campera, ¿dónde dejé la campera? Y estaba en la camioneta y estaba escarchadísimo. Escarchada no, estaba fría, helada, porque durmió toda la noche dentro del auto. Frío, tremendo. Ahora no, ahora está lindo, no hay nada de viento, pero nada de viento. Y hay alerta amarillo para esta tarde. ¿Están seguros? No, para mañana no hay nada de viento. Nada de viento. Lo está mencionando mucho, siento que ¿En serio? en No. cualquier momento se viene. Yo leí que había una alerta amarillo por lluvia fuerte, viento y demás, pero no sé, debe haber cambiado, supongo. No, es para la noche. Para esta noche y mañana, ok. Gracias, Julián. Ahí me aclara Juli Quirós. ¿Viste la carrera de Colapinto? Sí, me quedé despierto a ver la carrera. O sea, ¿no dormiste? Me quedé despierto hasta que terminó la carrera. Ah. O sea, y después seguía policía un ratito y me volví a levantar a las 11 de la mañana para ver el turismo nacional. La carrera de la categoría nacional. ¿Y qué tal? ¿Contento? Sí, un carrerón. Un carrerón fue. Puesto Colapinto. número. Muy buena carrera Colapinto. Y siempre, sí, la Ferrari y los Mercedes, pero sobre todo, bien los dos Alpine. Lástima que lo chocaron a Colapinto. Este Ocon tiene algo particular con Colapinto. Igual les costó muchísimo pasarlo. Franco Colapinto estuvo en una parte de la carrera en segunda posición. Unas 6 o 7 vueltas debe haber estado ahí hasta que los alcanzaron nuevamente los autos más veloces y lo pasaron. Les costó pasarlo. Estaba haciendo una excelente carrera y en uno de los ingresos, cuando ingresa en un auto de seguridad a cambiar los neumáticos, porque ya quedaban pocas vueltas para terminar la carrera, otro competidor lo choca. Hacen un trompo los dos y él no alcanza a llegar a lo... Yo creo que si no lo hubiesen tocado, tal vez octavo o noveno terminaba Colapinto porque venía como los bomberos. Venía. O sea, no había cometido ningún error durante la carrera, el auto le respondió y él maneja bastante bien. Así que estuvo muy buena la carrera. Y en la previa había muchas críticas ya. ¿Por qué no venía bien en la zona? No, en la quali, en la carrera, en la sprint no le fue muy bien. En la quali no le fue muy bien porque quedó a escasa centésima de entrar a la última clasificación de la Q3. Por eso por parecía poquito, que iba a ser pero largó en una buena posición. Los Alpine largan muy bien, largan bien los autos. Están bien para las largadas y algunas otras cuestiones. Y
terminó bien y podría haber terminado mejor, como te decía y comentaba, porque el auto después del toque que tuvo con Esteban Ocon, es el quien lo toca, el auto tuvo roturas en la parte baja, digamos, lo que tiene que ver con el piso y todo, el auto quedó muy destruido y él dijo que llegó al final con lo que pudo. Así que estuvo muy cerquita de sumar no solo un punto, sino un par más, ¿viste? ¿Cuenta como punto para Boca? No me hablé de Boca, no me hablé de Boca, por favor. 1-1. Estaba en casa, estábamos viendo el mismo tele casi todos, ¿viste? Entonces yo digo, está el partido, digo. Entonces pongo el partido. Está la entrega de los Oscars, me dicen. El resto de la gente que estaba mirando la tele conmigo. Entonces, ¿qué hice? Tuve que cambiar, ¿viste? Que podés ir y volver los canales en el control remoto. Entonces pusimos, mirá, 2 minutos la entrega de los Oscars. Cuando se iban al corte en los Oscars, 2 minutos el fútbol. Y cambios cerca de los 43 del primer tiempo. Y digo a mi familia, nos van a meter un gol. Nos meten un gol. Y ahí cambié, me calenté, me puse a mirar los Oscars, me calenté, después empató Boca, lo alcancé a ver el gol de Boca y no logró, no está jugando bien. Estuvo bastante cerca, pero está jugando. Pero no están jugando bien. O sea, tiene buenos jugadores, pero no están desplegando lo que saben, me parece, no sé qué pasa. 5 partidos empatados, lleva de 10 jugados, 5. Sí, y que no pierda uno porque... Perdés muchos puntos cuando empatás, porque repartís puntos. Y aparte creo que tiene 2 partidos perdidos de los 10, 5 empates y el resto 3 victorias, así que tiene pocos puntos en la tabla. Encima jugó tarde de visitante en la cancha de Unión. Se hace fuerte Unión ahí, ¿eh? Sí. Fue un partidazo con Independiente el otro día, terminaron 4-4 de visitante, iba ganando 3-0. Sí, está haciendo un buen torneo siempre. Así que bueno, estuvo complicado. Merentiel, como siempre. Merentiel salvó la ropa. Ese jugador siempre Merentiel salva la ropa, ¿viste? Sí. Es lo único que le falta. No, Vareiro jugó bien. Lo que pasa es que no puede hacer todo. Paredes, no puede defender también. Paredes jugó bien. Sí. Vareiro jugó bien. Ascasíbar, cuando entró Herrera, también jugó bien. Pero no sé, ¿viste? La defensa, falta ahí, como en un momento se había consolidado y ahora. Sí, como que están con dudas ahí en el fondo. Están mirando TikToks. Ojo que el planteo que hizo Unión fue bueno, ¿eh? Le cortó los circuitos de juego a Boca, no dejaron subir. Es que para ellos es un negocio, empate. Blanco no subió 2 o 3 veces nada más. Vos fijate que le hizo un buen planteo táctico el técnico de Unión. Los laterales no pudieron subir, como lo hacen habitualmente en la Bombonera o cuando enfrentan a otro tipo de equipo. Se paró bien la defensa de Unión de Santa Fe y de contra le complicó Boca. Tenemos 10 puntos y estamos sexto en la tabla. Estamos todavía, ¿no? Porque entran los 8 primeros de cada zona. Estamos ahí. Sí, estamos. Y Lo que pasa que no falta nada para el Libertadores. Mínimo le tenemos que empezar a ganar a esos equipos, ¿no? Sí, pero bueno, si queremos... todos se complican, ¿eh? Sí. Se complican. Sí. Pero bueno, igual me puso contento con la pinta y dije, capaz que conecta con algo. Por Boca, decía vos. Sí, claro, por algo. Dije, siempre elegís creer vos. Sí, digo, capaz que la noche no pasó nada. No pasó nada. Y de los Oscars, ¿qué viste? ¿Viste alguna de las pelis? De los Oscars, de las pelis nominadas, vi una pelea tras otra. Sí, o una batalla tras otra. Una batalla tras otra. Esa la vi. No me gustó tanto y fue electa la mejor película. La mejor película, y mejor director, mejor edición, mejor guión. Frankenstein me interesaba, vi un tráiler, después no me llamó más la atención, no la vi. Y la que vi es la de la que hizo el actor que ganó el mejor actor, Gemelos, ¿cómo es que? Esa que son gemelos. Y sí. No recuerdo el nombre de la película. Salió premiado ese actor, sí, el que hace de Chris, ese actor resultó el mejor actor protagónico. Jordan, creo que es el apellido. Sí, exactamente. Sí, y bueno, Michael Jordan. Esa película la vi también, pensando que era otra cosa, viste que era de... La vi pensando que era... y que se remitía a los contrabandistas de licor de esos años, porque estaba ambientada en los años de la ¿Pensaste prohibición. que se trataba de eso? Pensé que la trama de esa película se trataba de eso y terminó siendo de vampiro, una cosa extraña.
La vi toda, me la fumé toda la peli y no me gustó después y resulta que el tipo ganó mejor actor. Pasa mucho igual. Sí, ¿verdad? sí. Como que arman una narrativa que por ahí te agarra de sorpresa. Claro, porque vos los veas a los dos gemelos que van en un camioncito viejo lleno de barrio. No recuerdo el nombre de la película, tiene un nombre extraño. Sinners se llama. Y vos los ves que van en un camión con los barriles, ¿viste? Dijo, bueno, estos trafican, lo ve al principio por un camino polvoriento de los años 29, 30, de la época de la ley seca en Estados Unidos, lo ve que van con el camioncito, con el camino así, los gemelos, hablando entre ellos, digo, estos van a contrabandear licor o venden licor que está prohibido y deben ser un ampones, ¿viste? Entonces vos te comés el verso, pensás que va a ir por ahí la película, resulta que estaban volviendo al pueblo, habían estado presos, y se ponen como un boliche en el medio del campo, en un establo, ponen un bar clandestino y resulta que estaban rodeados de vampiros, ¿no? Película extraña, digo, ganó el mejor actor, no puedo creer yo. ¿Viste? Yo dije, bueno, viste, debe ser dramático esto, ¿no? Y encima uno dice, malísimo, y después gana el Oscar. Sí, ¿viste? mala la película, es fea. Lo mismo Pero, que una ¿viste? pelea Yo no sé si no una sé lucha mucho o o una está batalla raro, tras ¿viste? otra, igual no es una película que... Una batalla. Esa quería saber tu opinión. A ver, A mí me parece que la película te muestra algunas cosas que tienen que ver con lo que está pasando en Estados Unidos respecto de la inmigración, los migrantes y demás, y después me están llegando fotos, ese es el ruido que hay, no me olvidé de ponerlo en silencio, pero después como que se va diluyendo la trama de la película. Le contamos, me gusta lo que decís, porque sucede algo como esto que decía. De Sinner. Sí, Sí. fue la mejor película. Y la Sean película Penn fue el mejor actor de reparto. de Acá esa tenemos, película. se acerca indignada. Laura. No es indignación. Lo que pasa es que no vi nada. porque Ninguna de esas no viste películas, ninguna. ninguna de las tres. Ni vi nada de los Oscars Ajá. porque llegó un momento que estaba Estaba saturada, liqueada. sí. Y ni la vi. Y ganó Claro. la mejor película, o sea, lo que Claro. ustedes Sí, están ganó la criticando. mejor, ¡Qué sí. tupé! ¿No ¿Por la qué no viste? podemos criticar? No, critiquen. ¿Vos la viste? Sobre gustos. Ah, ¿vos la yo viste? la viste? vi. La fui a ver. Es la película donde actúa Leonardo DiCaprio. Que dicho sea de paso, le pidieron que haga un nuevo meme. Porque vieron que tiene Sí, varios sí, memes. sí. Y le Pero pidieron él que- no hace él hace caras y los demás le hacen los memes. Exactamente, y esta vez tuvo rápido ahí la producción que le dijeron, che, pedile a DiCaprio que haga un meme y es como que pone cara de meme, mostrando meme y lo hizo de vuelta. ¿Puso cara de meme? Sí, Sí. hizo ¿Cuál como de es el sorpresa, meme? como... Como, así de sorpresa. Sí, como what, y es muy bueno, o sea, no supera a los otros igual, pero es muy bueno. Sí, bueno, tienen de varias películas, o del Lobo de Wall Street, también tiene uno. Esa está buenísima. Y esta película, Una batalla tras otra, para el oyente que no la vio, yo la vi en el cine en su momento, me acuerdo que mis amigos... Yo la vi que- en una plataforma de esas que pagás y la tengo Sí, en casa, la vi está por la en tele. HBO. Está en HBO, sí. Mis amigos me dijeron, no, tenés que ir a verla, ¿viste? Y yo en un momento yo quería ir a otro lado y no iba a llegar. Hicieron todo lo posible para que yo vaya, para convencerme. Dura como 3 horas la película. Ah, ok. Yo fui, me acuerdo que quedaba muy Aburrida, lejos. ¿Te pareció? Decime algo. No, ¿Qué te pará, pareció? a mí me gustó, pero es extravagante, es lo que se dice extravagante. ¿Por qué? Porque trata de una narrativa, como voy a hacer te lo resumo así nomás. Es como si fuese un grupo ejemplificando de montoneros, pero que son personas que luchan en contra de la violencia racial y la discriminación. Sí, Bueno, pero ellos son Temática violentos. Tremenda. Sí. No, pero ellos son violentos también. La a su quiero ver. vez, es ¿entendés? un grupo guerrillero. Claro, es un grupo extremista que defiende a los migrantes, pero Sí. ellos también cometen actos violentos, Sí, ¿entendés? y ponen bombas y demás. Bueno, Sí. es una cuestión ahí de Me encanta guerrilla. porque, ¡ey! Ponen bomba. Ponen bombas, Cositas. atacan a la guardia fronteriza, por ejemplo, rescatan... Cositas. Eso se llama, hay un término para ese tipo de cine que se llama futuro en cercanía. Es como cosas que podrían pasar Claro. en nada. ¿Y por qué? Porque te da la sensación que esto podría pasar. Es como con todo lo que está pasando en Estados Unidos, de repente la gente se empieza a armar y a responder. Digamos que son cosas que empiezan a suceder de a poquito. era parecido a la vida real. Cuando Exacto. vos la vas viendo, la peli, vos pensás que va a ir por ese lado, Sí. porque hay mucho de Trump ahí, ¿viste? Exactamente. El tema de la frontera, los paredones, la gente arrestada que quiere entrar a Estados Unidos, que Exactamente. las meten en Sí, como en terrible. campos de concentración y los tienen ahí. Este grupo se dedicaba a eso, a sacar. Ganó un montón de premios la película. Ganó un montón de Sí, premios. ¿Y qué pasó? Hasta ahí todo lindo. Esos son los primeros
10 minutos, menos capaz. Claro. Vos ves la película, yo la vi en el cine. Vos decís, wow, arranca con mucha acción. ¿viste? tremenda data, ¿viste? Sí. Vos decís, qué loco que el cine yankee empieza a retratar esto y de repente empieza a tener una connotación de que empieza a tener mucha presencia lo que son las fuerzas de seguridad que se muestran como personas fascistas, digamos, personas que están en contra de los negros, de la gente de color. De los migrantes, de todo. Entonces remarcan eso. Cuando de repente se empiezan a poner 2 condimentos extra a esta historia que, ¿Hay que le cuento. vampiros? No hay vampiros. No hay vampiros, Querían pero meter vampiros pero en algún lado. hay mucho humor irónico Ajá. y mucha sexualización. Pero una sexualización, pero a la inversa. En vez de sexualizar a la mujer como una persona que es conquistada, es como que es la mujer es la que conquista a los demás. Es y como que lo todos... que hablaba el otro día Clau de la estandapera que conquista a los Exactamente. hombres. Algo Bueno, así. no. Dedicó la canción En de este Arjona a caso, la inversa. una de las protagonistas, Que es una revolucionaria. que es una revolucionaria y que cae detenida por esas fuerzas represivas, lo engancha al jefe de la milicia y lo hace renegar de todo lo que él odia, porque ella es negra Y se enamoran. y él es blanco. El tipo Me encanta que se obsesiona. completan las frases. ¿entendés? Exactamente. Se obsesiona Está buena. el tipo como... Se obsesiona con ella. Se obsesiona, pero por una cuestión de que él por fuera odiaba a la gente de color, pero en el fondo de su corazón estaba quería- enamorado la quería Ah, de... wow. Entonces Che, la perseguía pará, por esos motivos. No digamos más gente de color. Listo, no spoileamos más. Bueno. No, ¿Cómo no, decimos? además del spoiler, pero digo el Bien. término. ¿Cómo Bien, decimos? bien. Afrodescendiente, bueno. Bueno, era ella la jefa de la guerrilla que combatía a esos Qué loco. militares. No, tengo que ver la Y película. el militar que Bueno. ganó el premio era Sean Penn. Bueno, ¿qué pasó? Lo que sucedía es que ¿quién era la pareja de este personaje que es como un Che Guevara, que es una mujer? La Che Guevara. Claro. Su marido era pareja. DiCaprio. DiCaprio. Entonces, DiCaprio hace todo el tiempo de una persona que tiene que cuidar a su hija porque su mujer está peleando una guerra. Claro. Como en las historias reales, Al por lo revés, general es al digamos, revés. están los roles trastocados, Guau, digamos. guau. ¿Viste? Lo que tendría Me que salió un ser- perro, ¿no? Wow, wow. Sí. No, lo que tendría ¿Viste? que ser, digamos. Ahí te enganché. bueno, Me enganchaste. Claro. Lo compro. Todo esto para contar toda esta historia dura 3 horas, gente. Claro. Por eso tiene tantas narrativas, ¿viste? O sea, no- Tiene un montón de historias cruzadas, sí. Bueno, es verdad. la cuestión es eso, tiene humor, tiene un poco de sexualización que de repente no es la sexualización tradicional, que entonces Claro. es como que no entendés. Digo, yo en un ¿Qué momento pasa pensaba, acá? ¿qué carajo? ¿Esto me tengo que reír o me tengo que indignar? Claro, está bien que me ría de esto. Y en el medio aparece el FBI y lo empiezan a investigar al jefe de la milicia Ah, porque no, me se cuenten enamoró. más porque no entiendo nada ya. Claro, de la porque se historia. enamora de la jefa de la resistencia. Después a lo último no se Cuestiona- termina de entender tanto igual. No. Después como que Como que pierde termina, un poco. sí, sí. La historia pierde peso un poco en un Como que momento. termina en una sopa sin sabor. Pero, ¿y merecía el premio a mejor película? A mí, yo creo que sí por el contexto. Porque tipo... El guión estaba Se la bueno jugaron. al principio. Se la jugaron y había que una super... Sí, es como una cachetada al gobierno de Trump directamente. Es como Creo una que sí. cachetada porque hay algunas escenas que Sí. están muy fuertes y que tienen que ver con eso, con cómo reprimen Sí. a los migrantes. Y con el tiempo va a ser un clásico, pero es Tal vez la difícil tiramos de de vuelta, digerir. la volvemos a entender de otra manera. Bueno, yo estoy viendo que no vi casi nada de lo que ganó. Ganó mejor reparto también, la misma película. Sí, Mejor sí. edición, así la rompió. Sí, Ganó sí, todo. sí, es como- La única que sí vi creo que es la de Fórmula 1, que la vi porque la pasaron en el colectivo repirateada en el verano. Es la de Brad Pitt. Sí. No me gustó, pero la vi igual... y ganó un montón de premios también. No, ganó mejor sonido. Y viste que en el colectivo no escuchás la película. O sea, está doblada al español Sí. y el sonido re bajito. No Bueno, saben y cómo era el sonido, otra no de sé las qué cosas decir. para remarcar de la entrega de los premios Oscar de ayer, yo no soy muy entendido en el tema del cine, ganó por primera vez en el rubro fotografía una mujer. Es la primera vez que una mujer gana en el rubro fotografía, digamos, viste que cuando filman hacen fotografía fija, es igual. Sí, no, Bueno, no, sí, la ganó fotografía de la película, música, sí, la fotografía, composición. toda la composición, ganó una mujer. Mira, Así que No, no recuerdo sabía qué que era la película primera era. Y bueno, y después a mí lo que me gusta ver en realidad son los homenajes. Ah, mira. De las personas. ¿Vos te fijás en eso? Que no me encanta ver eso. y Para ver ¿te cómo acordás a lo quién hacen. homenajearon? Ajá.
O sea, a mí me gusta ver quiénes son los actores que han fallecido, porque a veces no te enterás de todo. La parte funeraria, digamos. No, pero porque lo hacen... La parte de lo la hacen de violín una es triste. manera, lo hacen de una manera muy cuidada, no solo en los Oscars, también en el Sí, premio sí. Martín La Fierro. música. ¿En serio? ¿Te gusta? Igual sí, No, hay es que no te actores que vos enterás. decís, ¡ay, que se Ay, murió! no, claro. Claro, no, Lo porque extrañás, no medio te yo. enterás de... Comiendo pochoclo. Generalmente no todos son tan conocidos los actores de Hollywood. Sí. No todos los actores nuestros de Argentina tampoco. No, claro. Sí. Cuando hay Martín Fierro y hacen el homenaje, me decía, ay, ¿se murió este tipo? O esta actriz. Pobre, porque vos estás hablando en serio y con Sandro. Estoy hablando en serio. Perdón. Del guionista, a mí me da un poco- de directores, no A es mí, morbo. a mí me da un No, poco, no. a mí me da un poco de tipo, mirá, este se murió, ¿quién lo conoció? No, pero hay un montón. Mirá, el año anterior falleció Robert Redford, Bueno, sí. Duval, un montón de... no La sé quién es. música que te ponen, perdón, Sí, Beto. sí. Sí, es cierto. Es Robert- pero no sí. es algo que yo espere, digamos. Era el abogado de la mafia en la película del Padrino, en la 1 y 2. Robert Por algo, Duvall. por algo hacen los homenaje, yankees claro. ponen eso porque llama la atención, ¿no? Claro, O sea, si no, no robaría Y tiempo. fue, Ya palo, sí. fue distinto a otros años porque hubo personas que habían hecho películas con algunas personas que habían fallecido y hablaban de ellos. Por eso me llamó la atención. Ah, como la experiencia con. Claro, por ejemplo, Barbra Streisand habló de Redford porque hicieron una película juntos y alguien más habló de Bob, no recuerdo el apellido ahora, era muy querido en el ambiente, se ve de Hollywood, esa persona, ese actor, y hablaron de él, varios actores, despidiéndolo. Así que bueno, esas cosas me Estuvo gustan. bueno. Ven, Mirar, voy a decir, bueno, ¿viste? Cada loco con su tema. cada loco con. No, Sí. pero está bueno porque aprendiste algo también sobre la Sí. historia. Y aprendí algo más que tenía que ver con la película Fórmula 1, por ejemplo, que se filmó todo el tema del audio con algún aparato especial, ¿viste? Porque las películas van evolucionando. Sí. Y con unas cámaras de Bueno, de hecho, ganó 65 mejor sonido. milímetros para dar la sensación de velocidad y todas esas cuestiones que tenían que ver con las carreras. Claro, lo que sí destaco, Fórmula 1. porque ojo, lo primero que dije fue no me gustó, pero sí destaco de que lograron hacer una película sobre una temática súper específica Claro. y que tenga una narrativa que decís, ay, ¿ahora qué va a pasar? Claro. Y estas tomas adentro Sí, del sí, auto, claro. digo, se la rebuscaron para que sea dinámica, Sí. porque cómo haces una película sobre la Fórmula 1 y que le metieron a Brad Pitt en el medio, esto del joven, no sé si la vieron. Yo la vi. No la vi, pero me daba mucha intriga. Me Yo daba- vi Brad Pitt Fórmula como 1. el veterano, Claro. canchero veterano que nunca la rompió, al final siempre estuvo como a punto de ser el mejor Y nunca tuvo la no, suerte, y claro. después un joven que está queriendo como un colapinto. Sí, sí, que- sí. y como que hacen son El equipo, son el equipo y al principio tienen sus egos y no se ayudan, al contrario, y bueno, ese tipo o Claro, sea, porque el más joven pensaba que Brad Pitt le iba a quitar el lugar y el otro no quería ayudarlo, era todo así sí, una pelea. no, sí, una cosa así. Puros egos. Y hay algo ahí que por ahí a mí en lo personal me cuesta dimensionar que la Fórmula 1 es como el mundial del automovilismo, Claro. ¿no? Claro, Que como está llegar todo ahí. lo mejor, los mejores de los mejores, el mejor equipamiento, Claro. muchos países involucrados. Sí. Hay algo, no sé si es así. Sí, Beto. es así, claro, es así. Está la elite de los pilotos y la elite de la marca de constructores de autos de carrera. O sea, Y después esto del detrás de escena de tenés tantos segundos para que el equipo tiene que estar tan coordinado que pasa por el box, ¿cómo se dice? Sí, el Vos box, corregime. el box. Y enseguida, chun chun, las ruedas, qué sé yo, chun chun. Eso ¿no? es una- Y sí, sí, efectos sí. de sonido que obviamente un no van a segundo, ver. en 2 segundos. Y sale andando. En 2 segundos te cambian las Y cuatro en el cubiertas. medio entonces hay que saber de física, hay que saber un montón de cosas, o sea, Sí. hay gente, ingenieros detrás, Sí. haciendo pruebas con los autos, y después viene el piloto y te lo choca. Sí, te ¿no? lo hace pedazo. Que ahí van no sé cuántos millones de Millones, dólares. claro. ¿No? Toda la Hay presión. un ranking en la Fórmula 1 real, hay un ranking de quiénes son los pilotos que más destruyen y cuánta plata le hacen perder a su equipo. Y eso te hace re mal. Claro, ¿Quién te va a porque contratar? rompe todo el Rompe presupuesto todo. del equipo. Claro. Sí, es Anda- tremendo. Sí, terrible. Hay, Estuvimos hablando de cine media hora, eso no te puedo creer. estamos hechos, yo creo que Y algo, no vino Claudia, mirá si venía Clau. hay mucha gente Clau seguro vio todo. Sí. que se pone a ver las películas antes de los premios. Yo vi algunas cosas que vi que en Netflix te marca cuando está como nominada. Ah, Y sí, por ahí verdad, es verdad. como para ver qué onda.
las cosas que vi de ahí me resultaron bastante buenas. Vi un documental que se llama Habitaciones Vacías, lo pueden ver, está en Netflix, dura unos 20 minutos, no tanto, de las habitaciones vacías que dejan las familias que tienen hijos que fallecieron a causa de tiroteos escolares, ¿no? La problemática de... queda el cuarto vacío, claro. Exactamente. Ay, qué triste. Y este periodista una vez se sintió muy mal porque el periodista que hace el documental, porque se dio cuenta que de alguna manera estaba romantizando, cómo cubría él la noticia, romantizaba lo que pasaba. ¿Por qué? Porque en vez de contar hubo un tiroteo, falleció un niño, lamentablemente, por ahí agarraba y trataba de buscarle, no sé, el bombero que ayudó a desactivar las alarmas, de la maestra y de alguna manera se dio cuenta que lo estaba haciendo que se naturalice esto. Claro, como, sí, bueno, Claro. Pero lo importante es que alguien ayudó. Exactamente. Claro, como Claro. queriendo Como quitarle el queriendo peso. bajarle el precio a Es que que había difícil. desaparecido. Él sintió que él siempre tenía ese rol de contar buenas noticias y a veces pasaba estas situaciones y le decían, che, bueno, pero ahora contá lo bueno de esto. Y claramente no tiene algo bueno. No, ¿De dónde es te agarrás? terrible. Claro, ¿de dónde te agarrás para contar algo bueno de eso? Entonces el tipo, con toda esa carga que se dio cuenta de lo que estaba, con esa conciencia de lo que estaba haciendo, empezó a decir, ir con un fotógrafo, fotografiar las habitaciones vacías y hizo este documental que fue nominado. Y está bueno para tomar conciencia, digamos, de por qué puede no estar tan bueno el uso de armas libremente, digamos, o con pocas restricciones. Te toma un poco de conciencia Está bueno. de una sociedad que lo sufrió. Y encima vos ves y las de distintas clases sociales que sufrieron esta situación que él va retratando y que es como si fuese un problema cada 5 cuadras hay una familia que sufrió esto. Es re heavy. Claro, verlo así. Bueno, Es pero re viste heavy. que en Estados Unidos es tan... El arma- las armas están más cómodo? neutralizadas, Claro, sí. te dejan libre portación. ¿Cuál era la quinta enmienda? No sé, como siempre lo Sí, mencionan sí. en las Sí, películas, una de esas. El derecho a portar armas, Sí, sí. sí. Derecho a portar armas y a defenderse y a defender tu domicilio. Si se mete alguien, vos le podés disparar en Estados Unidos. Claro. Después le preguntás qué quería. Pero, ¿en serio? Sí, lo sé, es terrible. Y el tema es que, ¿cómo haces? Porque por ahí el dueño del arma no la resguarda bien, viene el pibe, se peleó, lo bulinearon en el cole, agarró el arma del viejo, fue y hizo un desastre. Terrible. Y mató a 15, porque suele suceder muy habitualmente. Muy Bueno, ¿y habitualmente. cómo se llama otra vez el documental? Habitaciones Cuarto, vacías. habitaciones vacías. Eh, ¿Qué habilidad, qué buena capacidad que tiene Sandro para relatarte una historia, ya sea un documental o lo que sea, que te dan ganas de verlo todo lo que él cuenta. qué bueno, gracias. Sos muy bueno para ¿Viste? eso. Gracias. Buen poder de resumen. Y en parte cortito, lo recomiendo, pero es medio escalofriante. Pero Sí. viste cuando se habla libremente de las armas, yo te voy a decir, a ver, esto, y los yankees sí saben de eso. Sí. O sea, Claro. veamos de eso. No te lo digo yo que nunca vi, nunca vi ninguna, digamos, de cerca ni nada. Pero Claro. te lo dice alguien que familias que lo tienen cerca. Sí, que están Claro. familiarizados con el uso Y que de- hablan también de decir, che, yo estaba a favor, pero bueno, esto... hay algo que no estaba a favor, pero no que pase esto, digamos. Y recordemos que acá en Argentina, entre tantas cosas que querían aprobar, será eso. Sí. Sí. ¿No? En su Sí, momento claro. en la Sí, campaña, sí, se hay habló facilidades mucho. para portar armas hoy en día. Hay facilidades. Claro, que uno de esas cosas Habilitaciones. como... Eso, como te No escapan. no es tan así como en Estados Unidos, pero tienen todas las Claro. ganas del mundo para hacerlo. Sí. Pero buen inicio de lunes cinéfilo. hoy. Sí, me gustó, cultural. Claro. Claro, Cinéfilo, está bien, porque estás vamos viendo al otra primer cosa. corte. No, ¿viste? estoy viendo los mensajes. Ya lo silencié, para que no te moleste. Vamos a ir al primer corte en esta edición de Día Lunes. Tema musical que eligió el señor Sandro Díaz. Tengo un nombre de una banda de esas A que ver, te gusta. de esas que me gustan a mí. Dale, dale. Tengo. Te hago el aguante. No te voy a bulinear porque me lo tengo prohibido, ¿viste? No te puedo bulinear, no pasa nada. No pasa nada. De hecho, siempre ya. El otro día me respondió el cantante de Bestia Bebé. Porque Pensé que subí iba a el decir recorte. cuáles son los otros. ¿Subiste que el no recorte? decís. Subí el recorte y se copó. No me digas, no me ¿Sabes? digas, Como qué que le dio bueno. risa, le Me dio dio risa. risa porque nos reíamos de... Ahí intenté a ver si. Una nota. Pero no. Sí, ahí intenté. Gracias. ¿Querés que te hagamos una nota?
Claro, no hubo tanta respuesta, pero al menos respondió. Le dio risa. Y ahora vamos a escuchar a una banda platense, que esta sí es under, que se llama Hojas por el Barrio, y el tema se llama Nos pasa lo mismo. ¿Cómo me pasó que no me di cuenta? ¿Cómo me pasó que no lo vi? Estaba muy triste, estaba muy triste. ¿Y a vos cómo te pasó que no te diste cuenta? ¿Cómo te pasó que no lo viste? Porque estabas muy triste, estabas muy triste. Estás cansada de esperar lo que llamas felicidad. Estaban mis ojos, estaban mis hojas. Y estoy cansada de buscar lo que llaman felicidad. Estaban tus ojos, estaban tus ojos. $15:49. Lindo tema al final. Al final fue lindo tema. ¿Viste? Acá le están diciendo que estaba bueno el tema. Es como para poner un poco de onda. Es un tema para levantar, pero tampoco tanto. Tenemos un audio Sí. de una de las columnistas. Sí, la presentación. Ellos siempre están haciendo ahora la presentación en la previa, digamos. Exactamente, porque a las 4:30 tenemos columnas en Fuera de Contexto, y hoy tenemos la primera de nuestras psicólogas para hablar de salud mental. Así que vamos a escuchar, para que se queden atentos. Después de las 4:30 vienen las columnas, y ahí nos tiran un pequeño tráiler. Hola, ¿cómo están? Les habla Gabriela Warner, psicóloga, y junto a mi colega Pilar Fernández de la Puente, los esperamos en la columna de las 4:30 que hemos dado en llamar Salud Mental al Nuevo Día, para hablar hoy sobre aquello que llamamos salud mental. Los y las esperamos. Viene con refuerzo la psicóloga. Son Exactamente. dos. Viene con refuerzo y son dos, y vamos a ver, vamos a empezar de los básicos, ¿no? ¿Qué Sí, es? claro, sí. Así que Sí.
Atentos ahí y nada, mañana también vamos a tener tarot. Ah, así que claro, atentos. porque pasaron 15 días, tenemos tarot mañana, columna de tarot cada 15 días, va a estar Luis Ubinsky, y creo que teníamos tema, iba a traer las cartas o algo así, dijo. Así que bueno, va a estar interesante. Se estuvo presentando ayer. Estuvo, ¿no? Estuvo también básicamente fue una feria donde fue su mundial. Claro, su mundial de tarot hubo el fin de semana. Vamos a preguntarle mañana. ¿Cómo le fue? Porque venía una tarotista que es muy reconocida, que está en los canales de televisión habitualmente, y estuvo acá en Río Gallegos. Así que sí, en el Club Boca Río Gallegos. Ahí está. Escuchamos, vamos a un corte publicitario y volvemos. Vamos a una pausa. Somos cómplices los dos. Al menos sé que huyo porque amo. Necesito distensión. Estar así despierta es un delirio de condenados. Como un efecto residual. Yo siempre tomaré el desvío. Tus ojos nunca mentirán. Pero ese ruido blanco es una alarma en mis oídos. No seas tan cruel. No busques más pretextos. No seas tan cruel. Siempre seremos prófugos. Los dos. No tenemos dónde ir. Somos como un área devastada. Carreteras sin sentido. Religiones sin motivo. ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel. No busques más pretextos. No seas tan cruel. Siempre seremos prófugos. Los dos. Ven, no seas tan cruel. No busques más pretextos. No seas tan cruel. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos. Siempre seremos prófugos.
Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. Soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. 4 de la tarde en todo el país. Continuamos, segundo bloque de Fuera de Contexto por la radio La Copa en el 100.9 del dial. Tenemos invitado en el piso y está el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Roble, con nosotros, nos vino a visitar. Jefe de gabinete también. Me bajó el... Te bajé el handicap. Te bajé el cargo, no mismo. pasa nada. Es lo mismo. Igual hago las dos cosas, sí. Hace las dos cosas. Bienvenido, gracias por tomarte tiempo para venir hasta acá. Gracias por la invitación. Y tenemos que charlar un poco de todo, ¿no? Pero
En principio, esta entrevista viene a propósito de la línea de crédito que ha implementado la Municipalidad de Río Gallegos, que tiene que ver con estas viviendas modulares. Nos llamó mucho la atención porque en estos tiempos que corren es difícil acceder a vivienda propia y la Municipalidad está encarando, con esta línea de crédito de viviendas modulares. Sí. Viene como a paliar una necesidad, ¿no? Sí, una necesidad histórica y que cada vez se acrecienta más porque no tenés muchas herramientas de financiación hoy desde la vía bancaria, como por ahí sí había. Re difícil es eso. Había en otros tiempos y porque también el valor de la vivienda comparado con el valor de los sueldos ha quedado totalmente desfasado. Entonces, hablábamos con la gente del banco hipotecario, tratamos de buscar soluciones que adapten las posibilidades que tienen ellos, la realidad que tiene el municipio y la situación que se vive y que mucha gente viene a pedirnos una solución que no podemos darle, digamos, nosotros directamente. Entonces adaptamos esa línea de crédito que tiene para viviendas modulares la gente del banco hipotecario, lo hablamos con la gente del sector público de ellos en Buenos Aires, y fuimos moldeando, digamos, o adaptando eso a la realidad nuestra. Entonces la idea es que los que desarrollen y los que provean las viviendas sean empresas locales, generen mano de obra, que el municipio ponga a disposición terrenos para eso y que se haga un barrio uniforme. Y la idea es tratar de tener 3 tipologías de vivienda para que cada uno, en base a sus posibilidades, también pueda elegir. El crédito no es un crédito hipotecario porque esas viviendas tienen la ventaja de que el día de mañana, si querés, la levantaste y te la llevaste, ¿no? Con lo cual el crédito es un crédito personal a 72 meses, con una tasa que sería fija en todo el periodo, con lo cual por ahí a la gente que está pagando un alquiler quizá no le cueste, digamos, tanto llegar al valor de la cuota. Así que estamos ahora en el proceso de calificación de las empresas locales como para poder hacer y la definición, digamos, de la tipología de cada uno para la evaluación, y después ya la alargaremos efectivamente, pero es algo que ha generado muchísima cantidad de consultas. Hoy hablaba con la secretaria de Obras Públicas del municipio, con María Grasso, y me decía que después de ver lo que se difundió, digamos, por las redes del municipio, se acercó muchísima gente allá a la Secretaría de Obras Públicas a consultar y ya a exponer su situación, ¿no? Porque tenemos desde gente que no tiene terreno y quiere aprovechar la oportunidad, y gente que tiene terreno, tiene pero no puede construir. Puede construir, y ahí vería, digamos, una posibilidad más corta como para poder darle solución a su problema habitacional. Así que de eso se trata, ¿no? De que el sector privado, el sector público, aunamos esfuerzos y busquemos una solución que sea fácil y que sea posible para los habitantes de la ciudad. Sobre todo que se pueda pagar esa cuota, digamos, porque bien lo decías vos, las entidades financieras hoy están pidiendo cualquier cosa, tenés que hacerte cargo de juntar gran parte del valor de una vivienda, digamos, como para vos después recién poder acceder al crédito. Más allá de lo que te pidan, que generalmente tampoco te cubren la totalidad, y en este caso sí, que es lo que decís vos, no te cubren la totalidad del porcentaje, sino que te cubren el 70, el 80, ponele. La realidad es que hoy el valor de los sueldos, no te da para juntar, que ha tenido, digamos, el costo de vida, sobre todo en servicios, ha hecho que son muy pocos los que tengan la capacidad de poder ahorrar, sino justamente lo vemos en el día a día. La gente está cada vez más endeudada, sube cada vez más la mora, el consumo cada vez cae más, hay menos recaudación, en fin, todas las cosas que plantean todos los comerciantes, y que nosotros también venimos advirtiendo y vemos fruto de este modelo económico que tenemos hoy. Sí, claro. Y aparte de esto, si se llega a terminar de concretar, va a dar laburo a la gente local, va a haber... Es la idea, claro. Es la idea, generar laburo, digamos, va a generar laburo, económico, que algo, la plata se reinvierta acá en Santa Cruz, digamos, en Río Gallegos. Hay que ver también si la velocidad y la posibilidad de producción y de respuesta que puedan tener las empresas, digamos, para darle respuesta para que todos se los pueda interesados, concretar, ¿no? Y después, bueno, el proceso de calificación de cada cliente que tiene que hacer el banco según sus
estándares también. Ahí va a haber algún tipo de filtro, como eso que decían, de que si tiene terreno va a ser como más prioritario. No, si tiene terreno es más fácil porque es menos la cantidad de plata que se financia, digamos, Bien. que si tenés que financiar la compra del terreno y de la casa. Nosotros sí estamos disponiendo, y creo que primero vamos a arrancar por ahí, por tratar de disponer un lugar para Claro. que vayan todas ahí, poder consolidar una suerte Bien. de un barrio, digamos, nuevo, Claro, que claro. sea bajo esa tipología de vivienda. Pero bueno, estamos en el proceso de Lo que de no quita que evaluación de las si empresas. aparece algún, digamos, potencial vecino que quiera construir en su terreno, lo puede Claro, hacer. bien, bien. totalmente. Está bien. Totalmente. Está muy bien. Me imagino también, hay creo que un síntoma de época que dependiendo de la edad o 30 y algo, la expectativa de tener un terreno y tener una casa Mirá, propia es como, sí, sí. es muy loco, es como decir, Bueno, pero voy a la luna, ¿no? No, más allá de eso, hay- también hay una cuestión cultural que pasa por no solamente eso, sino por, lo vemos también con la forma en la cual los jóvenes, digamos, adultos, Sí. se relacionan con el trabajo, con el mismo lugar, con todo. Yo tengo hijos de 13, de 19, de 22, y yo cuando tenía 25 años, cuando llegué acá, lo primero que hice fue comprarme el terreno donde después dije, yo me voy a quedar a vivir acá, este es mi lugar, quiero mi terreno, después quiero ser mi casa. Hoy, ninguno de mis hijos, aún teniendo la posibilidad, quiere ir a la lo casa. haría. Claro. Porque también tienen otra visión. Lo vemos con el tema, y te corro un poco del tema ese, con el tema de la natalidad, digamos, la tasa de natalidad está en el piso. Hay otra forma de ver la vida, hay otra esperanza de vida también, y hay otra realidad que tenemos que tratar de asumirla y moldearla entre todos. Creo que también hoy la preocupación o la cabeza de los jóvenes de en qué se gasta o qué se justifica más gastar la plata, si vos haces una encuesta, creo que la mayoría te va a decir viajar, conocer otros lugares, ir, y pasa, ¿no? Hay una cultura y una cuestión más de vivir más liviano y ser más nómade, ¿no? Creo que lo van a ver en las filas de las personas que van a hacer las consultas, ¿no? De las de distintas Sí, edades. Claro. Sí, seguro. La verdad es que han ido, digamos, quizá en eso que vos decís, hay gente más grande que ya tiene, o gente que está más afincada o que tiene familia y no, se lo toma, digamos, personalmente desde otro lugar, ¿no? A esa posibilidad. Ahora, quizá el que está pagando un alquiler, que dice, estoy pagando el alquiler, entre pagar el alquiler y tener algo que después va a ser mío, y prefiero ponerlo en algo que es mío, ¿no? Te dure un tiempo o tengas expectativas ya sea de quedarte acá o de irte. Hoy en el precio que están los alquileres te digo que te conviene, si te dan un plan de facilidades, te conviene hacer un esfuerzo y decir, bueno, sigo pagando el alquiler y empiezo a pagar mi casa modular, Y que sí. sabe que después vas a seguir pagando eso. Sí, lo bueno claramente. que tienen, digamos, este tipo de viviendas modernas Sí. o de este tipo de soluciones habitacionales es que el plazo es muy corto. Claro, la Porque rapidez de vos la en- construcción, en digamos, ya está casi todo 180 días claro. se supone que tenés que tener ya la llave para poder entrar, con lo cual el Te horizonte soluciona es mucho más corto. un ¿no? inconveniente que es común a muchas familias, me incluyo el pago del alquiler. El pago del Y sí. alquiler, tenés IPC cada 4 meses y... Sí, si y vas te- por IPC, sí, hay sí. otros que van por lo que quieran, porque Sí, hoy pero están que liberados cada de 4 poder meses te hacer lo que meten, sí, quieren. hacen lo que quieren, entonces, viste, vienen y te dicen, bueno, a partir del mes próximo es tanto. Y sí. Bueno, tengo que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Tengo que decir, bueno, está bien. Sí, sí. ¿Viste? Sí, es como que es una negociación de una sola vía. Sí, claro. Estás obligado a pagar lo que sea y si no, tenés te que ir a sale buscar más- algo que te es sale te 4 sale más millones caro, de mangos entrar a te otro sale más alquiler. caro entrar, Claro, conseguir y entrar, sí, digamos, a otro conseguir y lugar. entrar, exactamente. Sí, es una realidad de época que venimos, Sí. creo que Padeciendo mucha que gente. se ha incrementado en los Sí. últimos años, ¿no? Sí, sí, sí. A muchísimo. pesar de que también hay una realidad de época fruto de la quizá de la gestión y de la situación económica, que es que nunca tuvimos tantas propiedades en venta en Río Gallegos ¿Viste? como las que tenemos hoy. Increíble, pero tampoco tenemos la posibilidad de acceder. No. Porque están carísimas. No es que vos decís, bueno, tengo que juntar tanta plata para que el banco me preste el resto que me Sí, falta sí, para sí. comprar una casa. No hay forma. Es lo que decía vos al principio de la charla.
Es imposible juntar lo que te pide el banco para que ellos te den el resto para que vos puedas comprar. Sí. O sea, una familia común con pibes, con 3, 2. Olvídate. 2 y alquiler, listo. No puede ahorrar nada. Y no. No hay forma. Creo Es que difícil. está sufriendo más sostener el nivel de consumo que poder ahorrar, digamos. Claro, exacto. Bueno, Diego, hablando de Ujú. dinero y Sí. todas esas cuestiones, y ya que te tenemos acá, Sí, te sí. vamos a preguntar porque obviamente el empleado municipal está esperando negociación paritaria, Ujú. como el resto de los empleados de la administración pública, ¿no? Esto también hay que decirlo. Sí. No hay hasta el momento paritaria, hay idas y venidas. ¿Y cómo están en la MUNI? Y mirá, La nosotros... situación no es buena para nadie. No, obviamente. nosotros recibimos el requerimiento del SOEM en enero y lo respondimos. El cierre del año nos fue complicadísimo para nosotros el año pasado, sobre todo, y aún, digamos, pudimos sortearlo sin tener el acompañamiento de la provincia, como si tuvieron otros municipios para pagar el sueldo anual complementario. Y este año hay cuestiones que son propias del año, pero que vienen ratificando una situación muy mala que veníamos padeciendo el año pasado. Para que tengas una idea, este 2026, en el primer bimestre, la recaudación nacional, medida en billones de pesos en términos constantes, comparado con los últimos 13 años, es la menor. O sea, desde 2013 hasta ahora, el peor de todos los bimestres de recaudación fue el 2026. Claro. Fue este. Es presagio de un año que va a ser similar. Acá en la provincia, la recaudación provincial tuvo un salto en el mes de enero, que es estacional, y después cayó. Claro. Y la perspectiva que nos están dando es que este mes de marzo va a ser peor a febrero, que febrero ya fue 20% peor que enero. Con lo cual el escenario es muy complejo. Nosotros obviamente que la idea y la política que tiene el municipio y que vamos a tratar de seguir sosteniendo es tratar de que el sueldo de los trabajadores vaya teniendo reeducaciones que le permitan perder lo menos posible o equiparar o superar la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. Ahora, también nos nutrimos de una recaudación que está a la baja. Claro. Entonces es muy complicado, poder tener una certeza o decir tal día vamos a ver cómo son las circunstancias. Hoy, por ejemplo, que entraba la primera coparticipación provincial, ya vino siendo más o menos un 10% menos de la que habían pronosticado, que ya era más baja, digamos. Claro. Con lo cual es muy complejo y veremos con la volatilidad que tiene la economía ahora con estas cuestiones, ya sea de la suba del combustible, de la suba del valor del crudo, de qué puede pasar con la tasa de interés en Estados Unidos, un montón de cosas que no, viste, son variables. Son factores externos, claro. Totalmente exógenas, pero que te terminan después determinando. Nuestra preocupación está y el compromiso de tratar de hacerlo en el menor plazo posible también. Pero no se trata de una cuestión de voluntad, sino que se trata de... si yo pudiera depositar voluntad en el cajero sería mucho más fácil, pero tenemos que transferir pesos, ¿no? Sí, claro. Con lo cual tenemos que ser muy responsables y muy cautos. Ahora, y sí, a la hora de sentarse claramente. Sí. Siempre, vos sabés que la exigencia del trabajador siempre es ir para arriba. Sí, y nosotros la conocemos porque, a ver, la vivimos, la compartimos, somos todos vecinos del mismo lugar, vamos a comprar a los mismos lados, sufrimos los mismos aumentos en las tarifas cuando nos llega la boleta de servicios públicos o del gas. Entonces estamos en un 100% compartiendo la realidad y sabiendo qué es lo que pasa. No es que vivimos en un raviol, todo lo contrario. Pero por eso también lo venimos diciendo y lo venimos planteando y venimos tomando medidas que nos permitieron, a pesar de todo eso, poder llegar al lugar donde estamos hoy, que pudimos pagar la asignación doble, pudimos pagar la escolaridad el otro día, que fueron casi 200 millones de pesos, pudimos pagar, a pesar de esta baja que tuvo la coparticipación, el primer día hábil del mes pasado, nosotros depositamos los sueldos. A ver, el esfuerzo que hacemos es muy grande, sobre todo sabiendo y teniendo
como horizonte que no vamos a hacer una gestión que solamente va a pagar los sueldos y nada más, y que también sufrimos del otro lado el tema del aumento de funcionamiento, porque sube claro. la nafta Sí, y el todo gasto del todo lo operativo el gasto del va a municipio también subir, sube, claramente. porque el gasto en combustible te sube directamente, ¿viste? Entonces se trata de hacer una ingeniería y de que los recursos te vayan alcanzando para todos, sabiendo que cada vez son más escasos y las demandas y las necesidades cada vez son más. Así que va a ser un año muy complejo, para todos. Bueno, lo estamos viendo nosotros acá, hay un montón de gente trabajando con nosotros y cada vez cuesta más, ¿viste? Cada vez cuesta más. Cierran comercios, no hay publicidades, no sabes qué hacer. Me imagino lo que debe ser manejar un municipio, manejar la provincia igual está en problemas económicos claramente, y obviamente eso repercute no solo en la comuna nuestra, sino en todas. Y en todas, mira, recién antes de venir para acá, estaba hablando con un comerciante que está apostando a abrir un emprendimiento acá, y entonces tiene coraje. Sí, él le estaba preguntando cuántos currículum había recibido. Y me dijo que no lo hizo presencial, sino que puso un aviso y que le llegaron a la casilla de mensaje de a cientos. Sí. Sabemos que, nosotros cotidianamente recibimos gente en el municipio, muchos vienen a pedir trabajo, no podemos darle la respuesta que necesitan, pero esa necesidad se siente y es palpable que no tenés hoy en el sector privado una capacidad como para poder absorberlos. No hay movimiento económico como podía haber en otras veces, y sabemos, vas al supermercado, la cantidad de cajas cada vez son menos y la cantidad de productos que lleva la gente en su compra cada vez es menos. Todos hemos cambiado nuestra canasta, digamos, de consumo. Todos han restringido algún gusto o alguna cosa o alguna cuestión que hacían antes. Económicamente es un modelo que te lleva a eso, no es algo casual, parte de una visión, digamos, y de una concepción política que tiene el gobierno nacional y que replica el gobierno provincial igual, y hay una cuestión de que en un lugar es sálvese quien pueda, ¿viste? Y mirar el metro cuadrado de cada uno y no esperar nada. Entonces es complejo. Creo que si vos me preguntás cuál es la salida, tampoco se avisora. Lo que sí, no veo nada, aunque sea, digamos, pesimista por naturaleza, en estas cuestiones no veo nada que me haga ser optimista en el corto plazo de ver algo que vos me digas, no, a partir de tal momento, viste que te dicen, viene la inversión, que viene el brote verde, que viene esto, que viene el otro, que va a derramar, no, porque este es un modelo económico que apunta a que crezcan pocas actividades, que son generadoras de dólares de exportación, puede ser la minería, puede ser el petróleo, todo lo que tenga que ver con los recursos naturales, que quedan encapsulados en las localidades que están cercanas, si querés, en la cordillera, pero que desprecia la industria, desprecia el consumo interno. Y así, todos los que no estemos en ese lugar, vamos a ir sufriendo las consecuencias, como lo estamos pasando desde el año pasado a esta parte. Sí, claro. ¿Cómo se encuentra actualmente la relación con la provincia? Siempre lo menciono porque siempre es mencionado como el que medianamente siempre lleva ese contacto. Siempre va y te sentás, o siempre vas y te llaman. Desde el municipio y desde el gobierno se lo menciona como la persona que hace ese contacto. Yo creo en el diálogo de siempre, digamos, y me parece que es la forma de resolver los conflictos y es la forma de tratar de proponer soluciones y ponerte de acuerdo y de llegar a entendimientos en algunas cuestiones. Después está que el otro tenga la misma voluntad o que tenga el poder de decisión como porque yo me puedo sentar con vos y te digo, bueno, hagamos esto, y me decís, bueno, sí, me parece bien, pero le tengo que preguntar espérame. Entonces ahí se pierde la resolución. Pasa a ser estéril, igual lo seguimos haciendo. A ver, es parte de nuestra función. Vos me preguntás dónde está la relación, está en el mismo lugar donde estuvo siempre. Nosotros no tenemos problemas con la provincia y queremos que a la provincia le vaya bien. Si a la provincia le va bien, a los municipios les va bien. A mí, yo no quiero tener una provincia que sea récord de desempleo. No me interesa, No me interesa que tener una provincia donde no tengamos una caída que sea lineal para abajo
todos los municipios y que no solamente no podamos dar aumentos, sino que hay muchos que no pueden pagar los sueldos o se comprometen a dar un aumento y no lo pueden pagar desde hace un año. Entonces, no es la provincia que queremos. Obviamente que nos gustaría que sea distinto. Si vos haces las cosas de la misma forma, siempre vas a tener el mismo resultado. Yo no veo un cambio en la forma de concebir o de hacer las cosas de la provincia. Nosotros siempre vamos a apostar al diálogo, vamos a tratar de expresarnos, de decir lo que estamos de acuerdo, de proponer, porque somos proactivos. Ahora, si vos en vez de llamarme, no digo a mí, digo a todos, ¿no? En vez de sentar a todos los intendentes y decimos, muchachos, tenemos este problema, a ver, ¿cómo quieren que lo resolvamos? O tenemos esta idea para resolverlo, ¿ustedes qué piensan? Si en vez de eso no, tiramos un proyecto así de la noche a la mañana para resolver una cuestión estructural que lleva años en Santa Cruz, que no es que los anteriores no lo resolvieron porque no quisieron, sino porque hay temas que son muy complejos para resolver y que necesitas el consenso de todos. Tenés que buscarlo, pero tiene que estar en tu naturaleza también entender de que de ese consenso y del intercambio con el otro pueden salir ideas que sean mejores que las tuyas. Claro. Si vos pensás que sos el dueño de la verdad revelada, y bueno, ya ahí podemos dialogar, cámara, pero sí, claro. El diálogo va a terminar siendo estéril. Nuestra voluntad y nuestra vocación siempre va a ser esa, pues nosotros en realidad lo que queremos y laburamos para tratar de mejorar la calidad de vida de los rivallenses, de los santacruceños. Yo quiero que mis hijos se queden acá y apuesten de la misma forma que lo hice yo, decir este es mi lugar en el mundo, yo quiero estar acá y tener las herramientas como para poder desarrollarme, crecer. Pero bueno, si seguimos así, cuando mi hijo me diga, no, ¿a qué voy a ir a Santa Cruz? Y le voy a decir lo mismo. Claro. Esta vez te entiendo. Está y no quiero. Diego, te agradecemos por favor. Siempre la amabilidad, sobre todo de venir, charlar estos temas, viste que a veces cuesta por ahí. No, yo creo que, a ver, creo que nosotros los que tenemos la distinción de ser funcionarios públicos y sobre todo en el caso mío, de mi ciudad, digamos, vos tenés obligaciones y tenés cargas que vienen cuando asumís la responsabilidad. Y una de esas es poder sentarte, poder explicar, poder atender a todos, poder hablar con todos. Por eso nosotros trabajamos con la puerta abierta. Vecino que quiere venir a hablar, entra, golpea y por ahí tiene que esperar un ratito, pues tenemos una agenda y pues tenemos otra gente o tenemos cosas. Pero tratamos de atender, de hablar con todos y es una obligación, por lo menos así lo vemos yo y todos mis compañeros, poder con ustedes que son un canal de difusión y que interpelan y que interpretan el pensamiento de la gente, poder estar abiertos siempre a poder charlar y a poder decir qué vemos, qué pensamos, cómo vemos la realidad y qué es lo que estamos viviendo en el municipio. Muchas gracias por tu visita y bueno, habrá otra oportunidad para seguir charlando. No, por favor, saludo grande a toda la audiencia. Ahí va. Pasaba el secretario de Hacienda y jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, por Radio Nuevo Día. Tema musical, tanda, porque ya tenemos columnista, ¿no? Un temazo de Capanga, un lugar. Dale. Es otro día carente de sentido y me voy a caminar por ese atajo de mi destino y solo no lo puedo dejar. Hay un loco, hay 7 perros, tengo tiempo para divagar. Y si tengo alguna historia, tomo un vino con el mar. Es porque hay un lugar. Y si mañana me espero otra mañana,
es un problema, ya no cuentan las semanas. No me persigo, estoy saldando cuentas conmigo. Hay un loco, hay 7 pedos, tengo tiempo para divagar. Y si tengo alguna historia, tomo un vino con el mar. Es porque hay un lugar, hay un lugar, hay un Soy un loco, soy un perro, tengo tiempo para divagar. Y si tengo alguna historia, tomo un vino con el mar. Es porque hay un lugar, hay un lugar. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. En DM, sabemos que las vacaciones se terminaron. Vuelven los horarios, los desayunos compartidos, las tardes en casa. Empezá el año, prepárate con todo junto a DM. Del 2 al 14 de marzo, aprovecha un 10% de descuento en TV y accesorios. Desayuno, bazar, heladeras familiares y cuidado personal. Todo en cuota diaria. DM Group, que tu casa acompañe todo lo que empieza. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos.
34 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Continuamos, último bloque, pasó rápido este lunes de programa. Tenemos columnistas, debut de columnistas, están con nosotros las psicólogas Pilar Fernández y Gabriela Warner. Primer programa con psicólogos aquí en el piso, les agradecemos la visita, bienvenidas a la radio. Muchas gracias por la ¿Cómo están? convocatoria. Bien, estamos Muy bien, contentas. Buenísimo. Contentas. Nosotros también. Teníamos ganas de tener profesionales en la mesa para evacuar consultas, dudas. Buenísimo, para nosotros igual nos encanta estar acá porque, bueno, qué mejor que hablar de salud mental. O sea, ahí va. Es algo, nosotros es un tema recurrente, siempre filosofamos, en mi caso milito hacer terapia, creo que es algo que nos hace bien y en general está bueno hablarlo y naturalizarlo para que otro que por ahí no se sienta tan bien tal vez diga, hey, si el tipo de la radio dice que va a terapia, ¿por qué no, yo no puedo ir y evacuar mis dudas? Y demás, Claudia, Beto, igual siempre hablamos del tema de alguna manera y la idea es un poco de esa necesidad que hayan profesionales hablando más allá de nosotros diciendo qué buena onda ir a terapia. Así que... Sí, medio en broma, medio en serio, el viernes que anunciábamos que iban a estar hoy decíamos, menos mal que son dos porque estamos bastante... Bueno, pero qué bueno pensarlo así de una manera más flexible porque por lo general la gente dice, no, el que va a terapia está loco, o está loca. No, claro. Y no, la realidad es que pensarnos es súper importante a la hora de cuidarnos también, ¿no? Nuestra salud mental. La realidad es que después de pandemia la sociedad ha quedado bastante sensibilizada y fue bastante un golpe muy duro a la salud mental. Entonces, algo que fue mucho de complejo, pandemia, muy complejo salir de ese encierro para todos, ¿no? Para los adultos, para los niños, adolescentes. Realmente fue un freno a la vida de muchas familias, personas. Pensaba mientras te escuchaba, Sandro, digo, como con este objetivo, ¿no? Como de poner en visibilizar la idea de poder hacer terapia, nosotras también teníamos muchas ganas de esto, ¿no? De compartir desde nuestro espacio, desde nuestro lugar también la posibilidad, ¿no? de que las personas puedan asistir a los espacios terapéuticos y tratar de transmitir esta idea de... Parece como algo tan difícil o complicado acceder, pero no es complicado, no es difícil, cuesta al inicio empezar un tratamiento, pero es muy lindo, la verdad es muy lindo el tratamiento psicológico. Recién ella decía, no estamos locos, y es verdad, ¿no? Hay que animarse nada más, digo, por ahí. Tal cual, tal cual. Animarse, ir, preguntar. Sí, porque no necesariamente tenés que tener una patología justamente para hacer terapia, sino justamente esto, digo, sentirte también en libertad de poder encontrarte con vos mismo ahí dentro en el espacio, poder conocerte, poder darte vos mismo un acompañamiento a una situación determinada en la vida que te esté sucediendo. Me parece desde ese lado poder abordarlo. Creo que por ahí sucede que no es por ejemplo, si uno se rompe el brazo, literalmente lo ves y dices, tengo que hacer algo con esto. Pero en cambio, si de a poco vas sintiendo la ansiedad y tal vez por años, y uno va... Y no te das cuenta, a lo mejor. Claro, eso es lo peor de todo. Uno aprende a convivir con eso hasta que un momento capaz que alguien te dice, che, podrías probar... yendo a terapia, pero pasa, es como no es tan inmediato como los problemas físicos de la salud mental, ¿no? Es como que el problema, por ahí si tenés un problema de este tipo, es difícil darte cuenta tan rápido, creo. Se pospone mucho, decís, por ahí se pospone mucho o se naturaliza también, son estilos también, formas de vivir inclusive. Sí, ¿no? Y siempre por ahí aparece o una pareja o una persona que me reclama y me dice... Tal cual, empezar como él decía, ¿no? Un amigo o alguien que diga, te veo ansioso, te noto ansioso, ansiosa, poder dar el empujoncito para justamente esto, ¿no? Empezar un proceso terapéutico. Bueno, uno mismo hay veces que no lo ve y está bien también eso. Digo, también cada uno tiene su tiempo, su espacio, su proceso de ir dándose cuenta. Y uno puede identificar alguna cosa de esas que te pasan y decir, che, yo debería ir. Terapia. Puede ¿Identificado o no identificado? Claro. No está funcionando. No, digo. Sí. Digo, como pregunta de alguien que no sabe nada del tema. Perfecto. Eso también tiene mucho que ver con esta idea de poder pensarse, poder registrarse uno mismo. De repente, no sé, en una rutina habitual,
venías bien y de repente esa rutina ya no está tan bien o tan habitual. Entonces, si vos te pensás, si te detenés a mirarte, también te podés dar cuenta de que hay algo que quizás ¿Qué está pasando? está siendo distinto, tal cual, y que quizás pueda ser la vía el acompañamiento terapéutico, hacer terapia. Sí, o tenga síntomas muy puntuales, por ejemplo, dificultad para dormir, despertares nocturnos, o de golpe empezás a sentir sensaciones en el cuerpo que no sentiste nunca. A veces esos son indicadores. Y por ahí las personas van a la guardia pensando que, no sé, tengo un ataque al corazón y en realidad no es eso. Entonces ahí empieza como el descubrimiento. Entonces, en algún momento, en algún punto, algo sucede que nos hace darnos cuenta. Ya sea que el cuerpo nos avisa, porque de golpe estoy sintiéndome rara, me falta el aire o lo que sea, o muy triste, o lo que sea que esté sintiendo. O a veces viene de afuera, o a veces en la misma... Uno va a la consulta con el médico y el médico te dijo, esto no es falta de aire, no tenés nada en el pulmón, te pasan otras cosas. Entonces, o solos, ¿no? Quien tiene el hábito de pensarse, de reflexionar sobre sí, bueno, se va dando cuenta, ¿no? Se va pensando y puede recurrir a un profesional de la psicología. Bien. Habíamos hecho una encuesta en el Instagram de Nuevo Día y pusimos la cajita para que respondan y recibimos algunos comentarios. ¿Les parece que los vamos leyendo? A ver qué comentarios aparecen ahí. No digo que podamos responder todo, pero podemos acompañar algo quizás. ¿Sí? Podemos charlar. El primero que aparece es, para mí, la paradoja es que todos queremos cambiar las cosas, pero después nos cuesta cambiarlas. Eso nos dicen. Todos queremos cambiar las cosas, pero nos cuesta. Pero después nos cuesta, ¿no? Como claro, como la necesidad o la motivación de que, digo, ¿no? Pensando, como arranco el gimnasio el lunes. ¿no? Después no voy. Después busco una excusa. Después digo, no me duele acá. No, tengo que hacer otra cosa. También a veces hay un miedo a hacer terapia para poder, porque a veces se reflotan ciertas cosas que pensaste resueltas y que tal vez no. También tiene que ver un poco, a veces, creo que va por ese lado. A veces sí, porque... a veces cuesta exteriorizar también, ¿no? En terapia se trabajan un montón de cuestiones que al ser humano movilizan, ¿sí? Entonces, pero con esto también lo que quiero decir es, y haciéndolo del gimnasio, cada persona tiene su tiempo, ¿sí? Es distinto el gimnasio a un proceso terapéutico, porque en el proceso terapéutico se dan ciertas charlas, ciertas temáticas que movilizan al ser humano, y quizás la persona en ese momento que se planteó, voy el lunes a terapia o saco un turno, quizás llegado el momento no se siente del todo preparado, ¿sí? Para poder asistir. Claro. Y sí, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Como saber que te puedes encontrar con ciertos malestares propios, incluso en el espacio terapéutico, y decir, bueno, voy el mes que viene, ¿no? Eso se llama resistencia, ¿sí? Dentro de ¿o algo en el subconsciente? Nuestra jerga psicológica es un término, un concepto que lo estudiamos, la resistencia a poder trabajar cuestiones de uno. Que insisto, esto no es que sea algo malo, es propio del psiquismo. Es normal, digamos, de cada una de las personas, claro. Wow, no lo había... La verdad que no lo desconocía y entiendo muchas cosas. Qué bueno. Dice que es fácil cambiar. No es sencillo cambiar, porque la realidad es que también... Que venís con toda una carga, ¿no? Digo, ¿qué sé yo? Tenés 35 años y empezás terapia. Son 35 años de funcionar de una manera. Entonces no es algo que uno lo va a hacer después de 2 o 3 sesiones, ya voy a estar... No, más en lo que es justamente en esta... analogía que usaste del brazo, el brazo tiene bien determinado, ¿no? En psicología la realidad es que el cambio va y viene y uno puede avanzar 2 pasos y pasó algo y te fuiste de vuelta para atrás, y la realidad es que en terapia, si bien hay muchas formas de hacer terapia, porque hay muchas corrientes en psicología, ¿no? Hay algunas que sí son más regladas y más pautadas, pero la realidad es que no podemos hacer un recorte de la persona, te encierro en un laboratorio de psicología, hacemos esto y salís a la vida. No, la realidad es que yo puedo empezar terapia y después, no sé, yo tuve que mudar. No te arreglás en temas económicos. O sea, los problemas económicos, que es justamente algo que nosotras hoy queríamos traer para compartir con ustedes, ¿no? Porque
la columna va a ser de salud mental y nosotros también queríamos darle un encuadre, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Ok. ¿No? Entender que la realidad, nuestra profesión está reglada por ley. Tenemos un colegio de psicólogos que nos regula, psicólogas y psicólogos que nos regula nuestro quehacer profesional. La realidad es que este colegio, o sea, está desde 1985 creado por ley, ¿sí? Las autoridades se van eligiendo mediante asamblea y en el colegio lo que se regula es la matrícula de los profesionales, el ejercicio ético de la profesión, porque ojo, Sí, claro. o sea, no cualquier cosa, yo puedo estar en el consultorio haciendo lo que se me ocurra, pues soy psicóloga, ¿no? Te doy, no sé, para que no sé, te comas algo, una flor o lo que sea que me ocurra, ¿no? Y además de eso, bueno, trata de regular el quehacer profesional, ¿sí? Entonces, la realidad, ¿cuál es? Nosotros, o sea, psicología es una carrera universitaria, ¿sí? O sea, también lo que hace el colegio es ver qué es psicología y quién ejerce psicología y quién no, Claro. ¿sí? O sea, por ejemplo, por decirte, hay diferentes terapias alternativas, ¿sí? Que, bueno, también nuestra profesión, la verdad, o sea, si nos ponemos a pensar, yo me acuerdo en la facultad decía, bueno, un cura puede hacer nuestro rol, un amigo Sí, también, el por que- eso la gente el que dilata escucha. igual, ¿no? O un O sea, peluquero, viste, que voy a hablar con la siempre dicen, peluquera, voy a hablar Sí. con una amiga, Sí. hablo con Sí, un sí. cura y El que va a hacer las uñas. Por eso charlar. también, si un día, por eso creo que esos personajes, iba a decir, lo digo no despectivamente, esos personajes como el cura y demás, cumplen un rol tan fuerte en sociedades más chicas, ¿no? Como... En las más chicas, en las más grandes también, lo que Sí, pasa es que no tal nos cual. enteramos. Sí. Pero sin desprestigiar a nadie, No, ¿no? obviamente. Porque cada cual sí tenemos que saber, y la sociedad es importante que sepa, que los profesionales de la psicología estamos reglados por ley, nos regimos por la ley de salud mental Ujú. a nivel nacional, sí, que tiene toda una serie de artículos para el ejercicio. En realidad eso es en los ejercicios a nivel profesional y interdisciplinario, Ujú. pero a nosotros también nos regula como profesionales de la psicología. Entonces, bueno, Si bien digo, nosotros en el espacio terapéutico tenemos un trabajo ameno, no es que estamos rígidos y, bueno, encuadrados siempre así como tratando de encuadrar al paciente y demás, Claro. tenemos una ley, no, digo, es un espacio ameno, pero nosotros por detrás, de fondo, sabemos que nos rige Claro, una ley y claro. tenemos ciertos parámetros Claro. que poder cumplir también en el Bien espacio ahí. terapéutico. claro, entonces está bueno eso porque es bueno saberlo porque por ahí, o sea, puede haber personas que digan que son psicólogas y no lo son, Claro. y por ahí las personas, o sea, que caen en manos de este tipo de personas que hacen este tipo de ejercicio profesional, están en riesgo, ¿no? Porque la Sí. realidad es que quien va a un espacio terapéutico está vulnerable también. No es fácil ir a hablar de uno y contar lo que le pasa. Claro. Entonces, de golpe te agarra una persona que no es un profesional de la psicología y ¿qué sabemos No cómo sabe puede cómo puede terminar eso, claro, esa claro, intervención? exacto, sí. exacto. Yo tengo una pregunta. Dije que no iba a romper en el aire de este programa, pero tengo una pregunta porque también hay una serie de factores que creo yo que hacen al fomento de otras disciplinas, ¿no? El hecho de muchas veces la falta de profesionales o la falta de dinero para afrontar esas terapias, pero también hay una cuestión de que es incluso cultural, que es la falta de predisposición a afrontar el proceso, porque uno muchas veces, lo decía Sandro, me rompí un brazo o me pasa algo, uno va, se atiende y ya, digamos, ya está. En cambio, en términos de terapia, la psicología tiene, ¿no?, todo un proceso que no Claro. en una sesión, en 2 o en 5, uno se va a solucionar sus problemas. Y ahí es donde también entiendo que hace o genera un poco de raíz otro tipo de disciplinas, ¿no? Que capaz que en un par de sesiones vos te fuiste con la respuesta que querías y ya, ¿no? Saltamos la... No, tal cual. ¿Sabés No, es qué? que aparecen gente que te ayuda. Pensaba Y vos caes ahí. mientras lo escuchaba esta idea de... Sí. Recuerden también que estamos con lo inmediato. Sí, sí, vivimos en una sociedad... Vivimos así. Claro, de y, inmediato, y todo a de todos inmediato. nos pasa de que Sí. queremos solucionar lo más rápido posible Sí. lo que nos esté sucediendo. Y como él decía, ¿no? Quizás algunas terapias alternativas te dan una respuesta inmediata para justamente resolver esa situación que te esté sucediendo.
Y claramente uno queda contento, ¿no? O contenta. No digo que en el espacio terapéutico no hay una devolución, ni mucho menos, pero sí hay también algo a pensar, que el terapeuta no dice lo que el paciente quiere escuchar. Claro. Te trabaja sobre la realidad, ¿sí? Y esa realidad muchas veces duele. Obvio que acompañamos de la mejor manera, contenemos de la mejor manera, pero no es que, bueno, anda por acá y no por acá. ¿Sí? Eso justamente no es la psicología. Por eso sí existe, no sé, el sacerdote que te puede decir, bueno, y si probás por acá, claro. o un amigo, una amiga que te dice, Sí, bueno, sí, probás claro. por acá. Desde su subjetividad. Pero digamos, vieron ¿no? que por ahí no sirve, ¿viste? A veces hablaste con 20.000 personas y no, resulta que empezaste Claro. terapia y empezaste a hacer cambios de verdad. Entonces, bueno, Sí. ¿viste? Como que al Sí, fin y sí. al cabo, nuestra profesión, bueno, se estudia, son 5 años de carrera, con lo cual uno aprende un montón, se continúa estudiando a lo largo de toda la vida, porque la realidad es que como profesionales, y si somos serios y éticos, no nos vamos a quedar solamente con lo que vimos en la facultad, sino que uno continúa y aprende herramientas. Entonces por ahí también se pueden acortar los procesos terapéuticos. Eso va a depender Eso depende también, del sí. estilo del terapeuta, de la corriente que utilice, pero al fin y al cabo todos trabajamos en lo mismo, ¿no? O sea, en el desarrollo, buscando el desarrollo y el crecimiento de la persona. Pasa muchas veces igual que como una especie de mito, que quien está en pareja ve que a veces su pareja o que su pareja vaya a terapia es beneficioso, pero a veces existe el temor, ¿no? De que esa ruptura de la zona de confort termine por generar que se revelen otros problemas que tenían que ver quizá con la pareja y se terminan separando y demás. Y ahí también hay como una especie de mito, ¿no? Sí, lo pienso como esta idea de que generalmente suele suceder, ¿no? El hecho de o no vayas a terapia porque sé que Claro. el trasfondo es terminar el vínculo. Claro. Sí, sí, en Estás el fondo- buscando dejarme, puede Claro. ser una, puede ser. Sí, sí. Puede O ser. cómo decir eso Sí, también, ¿no? Claro. De alguna manera. O estás buscando Tal la cual. forma de, no sé. Que no necesariamente es Claro. eso, quizás se puede trabajar la situación que les está sucediendo en el vínculo y no necesariamente hay una Claro, ruptura posterior. Claro. Puede suceder, pero no es una condición. Sí, la realidad es que hay muchas realidades, es muy complejo, ¿no? Porque Sí. por ahí una situación así va a depender también del género de la persona que esté diciendo por qué vas o no vas, entonces Claro. si es un varón o una mujer ya estamos en otro contexto, ¿no? Entonces la realidad es que es complejo y hay realidades como personas en el mundo, o sea, es única, individual y a lo mismo que las parejas, únicas e individuales, Ujú. ¿no? Tenemos que pensar que la salud mental, como habíamos hablado hace un ratito, psicología no es siempre sinónimo de salud mental y salud mental no es siempre sinónimo de hablar de Bien. psiquismo y se terminó. La salud mental, a ver, les voy a preguntar yo a ustedes, ¿qué piensan ustedes que es la salud mental? Para mí, creo que con lo aprendido, creo que es estar tranquilo con uno mismo y tal vez lo entiendo como algo más integral, no solamente de los pensamientos o de la cabeza. Creo que es algo más general, que uno no tiene esa conciencia por lo general. Ajá. El Por acá, Yo creo que tiene que ver con todo lo que dijo Sandro, pero debe haber otras cosas más atrás. ajá, Ajá. más atrás de dónde. De lo que piensa Sandro, digo, no solo estar bien con uno, sino con el entorno también. Claro. Todo depende de cómo vos encares eso que querés, o eso que querés hacer, o eso que querés lograr, o cómo te interrelaciones con tu entorno, con Súper, tu... súper, sí. Creo Exacto. que debe ir por ahí. Ujú. Bien, la Sí. salud mental es un Creo que es un poquito, todo, ¿no? sí. Porque, digo, te tenés que relacionar con tu pareja. Si tenés hijos, Sí. con tus hijos, con tus niños, con tus compañeros de trabajo, Sí, con la sí. sociedad. Y a veces no estás para... Hay días que no estás, Tal cual. y hay tal días cual. que sí estás y decís, uy, hoy todo es brillante y mañana está todo oscuro. No sé, Sí. pasa. Partimos de la base de que somos Digo, seres sociales. claro, claro. Claro. Entonces necesariamente Sí. estamos en contacto con otras personas. Gaby, vos querías ahí... Claro, no es- pensar la salud mental de manera integral. O sea, la salud mental no es solamente hablar de lo que De me uno pasa a mismo, mí, claro. sino salud mental está determinada por múltiples factores. Claro. Está determinada por la historia, está determinada por la política, Ujú. está determinada por la economía, está determinada por factores individuales, ¿sí? Claro.
biológicos también, ¿sí? Está determinada por si consumo o no consumo sustancias. La salud mental es más amplia que hablar solamente del bienestar psíquico, Claro. ¿sí? Porque a veces quizás o vivir en un barrio seguro, no es Sí. lo mismo vivir en un barrio seguro que vivir en un barrio donde vas a veces capaz que estás re bien, pero te genera una sensación de inseguridad que todo el tiempo esté pasando algo. o que ¿no? en un barrio violento, ¿no? Sí, Donde sí, ya sí. naturalizamos que el hijo del Sí. vecino va a estar preso, que mi papá lo tirotearon Sí, en la sí. esquina. Entonces Sí. la realidad es que la salud mental está determinada por múltiples factores. Entonces qué importante es saber, porque si no queda todo sobre uno, ¿no? La Sí, responsabilidad sí, es mía, sí, llevarme sí. bien con el vecino, con el amigo. Y suena la- como muy fácil, ¿no? y No, además un poco de que, real. o sea, es importante que nuestra sociedad nos proteja también, ¿no? Que hayan políticas y que hayan leyes que protejan a la salud mental, que protejan a las infancias, que protejan a las mujeres, que protejan a la familia. La realidad es que la salud mental también es social, política, económica, claro. histórica. Sí, está influenciada creo por todos esos No es la factores misma que la acaba salud de decir. mental Sí, de sí, la claro. época victoriana, vamos a nombrarlo a Sí. Freud hoy acá, no es la misma la salud mental de la época victoriana freudiana a la salud mental hoy en día, con todo el avance, Sí. ¿no? que ha sufrido la sociedad. Que ha sufrido, escúchame. Sí. Que ha tenido la sociedad. Está bien. Hay dos mensajes que acaban de llegar que dicen, para mí la salud mental es tener más tiempo. Una respuesta. Tremendo. Y otra respuesta, buscar estar tranquilo. Sí, viste, o sea, Sí. es que la nos toca a todos de problemática- distinta manera, me parece a mí. Es el claro. tema que nos Bueno. toca como sociedad hoy, la falta de tiempo Claro. y la necesidad de lo rápido que hablamos al hablamos comienzo, pasado. todo ya. Lo inmediato, Sí, ¿no? sí. Como estamos acostumbrados también a un dispositivo constante Sí. donde nos da respuesta todo el tiempo. Sí. Sí. Y ahí mismo caemos en esto, ¿no? De estar todo el tiempo ocupados y de repente nos encontramos como sin tiempo libre o sin aprovechar casi sin culpa ese tiempo libre que tenemos, porque Ahí va. también aparece la idea Sí. de, bueno, estoy sin hacer nada, pero me siento culpable por no hacer nada. ¿no? Claro, ¿No? claro. Totalmente. Genial. Está buena la Está muy pregunta. buena está esta Sí. columna. Gracias. Me encantó. Pero quedan 4 minutos, Sandro. ¿Alguna reflexión para para poder resolvernos rápido? No entendía nada. No quería decirlo. Igual lo bueno, No, lo pero bueno es que tenías dijo, una no entendió conclusión. nada. No, está bueno igual porque sin ánimos como de brindar soluciones mágicas, ni mucho menos, Sí, sino simplemente sí. poner en discurso la temática, me parece importante, y también que ustedes nos puedan brindar ese espacio para justamente esto, charlar sobre la salud mental, que abarca como veníamos diciendo, todo lo que charlamos. Me parece que esa es una reflexión que también nos deberíamos hacer, ¿no? Habilitar estos espacios y todos los espacios posibles para poner en charla, ¿sí? Para poner en Sí. charla la salud mental, en discurso, en habla, en darse la palabra, en darse el lugar. Ya nos vamos a ir animando. Bueno. Nos vamos a esperar dentro de 15 días. Estuvieron con nosotros Pilar Fernández y Gabriela Warner, la psicóloga columnista de Fuera de Contexto, que cada 15 días la va a tener acá en la mesa, si Dios quiere. Así que les agradecemos primero la buena onda por venirse hasta la radio, por querer compartir este espacio. Nos parece importante poder hablar de esto y de algún disparador que aparezca por allí, que sea de interés, digamos, de los oyentes y de la gente, Creo que de todos, así que va a estar muy interesante. Y ¿Cómo? cuando venga nuestra compañera, se va a poner más interesante todavía. Creo que comparten mucho el espíritu de la columnista de nutrición, que Sí. ella tiene una conciencia de decir, yo sostengo este espacio porque hay personas que tal vez no pueden asistir, pagar un nutricionista, pero tal vez pueden escuchar la radio en el trabajo y tener conocimiento para tener un poco más de herramientas. Obviamente no suplanta, pero te da un conocimiento y lo hace más popular. Creo que va por ese lado. O es un disparador, ¿no? Sí, Por ahí claro. sirve para, ay, no, ¿sabes qué? ¿Sabés Yo me qué? di cuenta ¿Sabés que qué? esto ¿Sabés no. qué tal otra? Así Claro, es, tal está cual. bueno, está Tal bueno. cual. Le agradecemos Al la colegio buena- de psicólogos. Sí, igual. al colegio de psicólogos, primero. Y bueno, ustedes dos también, obviamente. Bueno, muchas Bien, gracias. Gracias. a ustedes. Muchas gracias. Quédense en sintonía. Viene Javi Cebeso con Rock and Frío. Pasaron por esta columna de día lunes Pilar Fernández y Gabriela Warner. Ellas dos son psicólogas y van a estar aquí cada 15 días en Fuera de Contexto.
Ya te dije, quédate en sintonía, se viene Rock and Frío a las 7 de la tarde, Rock and Gold. Y hoy lunes no tenemos nada más en vivo. Quédate en sintonía de la radio de la COPE. Nos reencontramos mañana, 3 de la tarde. Chau, gracias por todo. El sonido de un país entero en tus oídos. Vuelvo a estar